Bienvenidos nuevamente todos al canal, gracias por sintonizarnos. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que quizás muchos no tengan en su pipeline de cosas a tener en cuenta al momento de construir una empresa o de ya el desarrollo de la operativa de una empresa, que es las políticas de cumplimiento. El día de hoy me acompaña un amigo, colega, Henry Ferguson, especialista en cumplimiento y nuevo asociado socio de la oficina en la división de cumplimiento, SFF Compliance. Pero hoy, para que conozcan más el tema, aquí con Henry conversaremos sobre qué es compliance y por qué todo tipo de empresa debe tenerlo. Y más aún si operan en Panamá con las regulaciones que tenemos al día de hoy y las independencias, llámese la superintendencia de servicios financieros, la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores, dependiendo el giro de negocio que desarrolle. Bueno, gente, entrando en materia, cuéntame, ¿qué es y por qué toda empresa debe tener una política de compliance? Bueno, de todo, gracias Jonathan por este espacio y esta oportunidad de conversar sobre temas de cumplimiento, temas de compliance, que es un tema que en estos últimos años se ha ido poniendo, por decir una palabra, de moda, pero más que una tendencia es toda una estructura, tanto a nivel nacional, que está yendo en crecimiento, como a nivel internacional, tanto en América como en Europa, y que definitivamente aquellas empresas que lo tienen, aquellas empresas que lo implementan, no solamente previenen sanciones, previenen multas, sino que protegen a su empresa del flagelo de múltiples delitos y a su misma vez ganan reputación frente a otras empresas nacionales y otras empresas transnacionales que buscan hacer negocios y hacer inversiones con empresas que se cuiden a sí mismas, que cuiden a sus proveedores y que tengan un conducir esto muy íntegro. Para entrar entonces en materia y responder un poco más la pregunta, cuando hablamos de compliance, nos referimos a cumplimiento normativo. Okay. Es decir, todos aquellos procedimientos, aquellas políticas, aquellos procesos que implementan las empresas para cumplir con toda aquella gama de leyes y normativas que pueden aplicar, como comentabas en la introducción, dependiendo del sector y del giro del negocio al que se dedican. ¿Y cuál es la importancia de tenerlo? Bueno, por un lado, dependiendo del sector, como puede ser el abogado, como puede ser la banca, como puede ser las empresas financieras, como son los bienes raíces, porque es una obligación para estos sectores que se encuentran supervisados y se encuentran regulados por superintendencias en nuestro país y por otros entes reguladores. Eso por un lado, están obligados por ley. Y por otro lado, para protegerse de lo que vienen siendo temas de sanciones de estos reguladores, pero también de posibles temas de delitos que puedan llevarse a cabo tanto al interno de sus organizaciones o colaboradores, o también por delitos que puedan tener sus proveedores con los cuales pudieron hacer negocios y que por ley están obligados a conocerlos. Tú sabes muy bien de eso en el tema ahora de los abogados, de conocer también a sus beneficiarios finales. Correcto. Así que, en resumen, tanto es necesario, porque la ley te obliga en muchos casos, y por otro lado, porque son buenas prácticas que dan mucha solidez a aquellas empresas que tienen programas de cumplimiento. Sí, totalmente. Henry mencionó un punto muy importante que es el tema de las buenas prácticas. El cumplimiento, digamos, desarrollando un poco más en base a lo que ya mencionó, ¿por qué es importante? O sea, ¿de qué te cubre una buena política de cumplimiento? Entre muchas cosas, principalmente evitar recibir dinero proveniente ya sea de blanqueo de capitales o de financiamiento de terrorismo. Porque dentro de la operativa de una empresa, dependiendo del giro de negocio, inclusive giros que a veces uno piensa que son inofensivos, en el sentido de que no se tiene riesgo de recibir dinero ilícito, pero es que la realidad financiera es que tú nunca sabes realmente el recorrido de un dinero, por dónde ya pasó y por qué más pasó. Entonces, una política de cumplimiento te cubre en un worst case escenario
que tú hayas recibido dinero ilícito, pero tú cumpliste con las políticas de cumplimiento, que quizás no te exige la ley en este momento, pero por haberlas cumplido, te salvas de un proceso penal y quizás hasta pagar algunos años de prisión o una multa. Henry, digo, ya me mencionaste en gran medida porque es importante, pero desde tu experiencia, que se tiene mucha en el sector, que localmente, obviamente sin decir mucha información sensitiva, o sea, ¿qué casos has visto? ¿Qué tipo de multas sabes o has visto que colocan las dependencias localmente? Bueno, de hecho, te comento, Jonathan, y a los que nos están pues, viendo este video, de hecho, en Panamá, las multas que pone la superintendencia de banco, de sobre todo financiero, de hecho, no hay ni siquiera que tener algún tipo de verlo como un tema delicado u oculto, porque de hecho son públicas. Porque en la página de la superintendencia de banco o de la sobre financiero se pueden ver todo tipo de multas que ponen empresas que no tienen esa preparación previa en su programa de cumplimiento y cuando tienen una inspección de alguna superintendencia, entonces no tienen sus materiales preparados. Por ejemplo, algo de lo que no se habla mucho, pero es fundamental, es lo que es la capacitación del personal y dejar de registrar esas capacitaciones en las materias que hablamos, sobre todo en Panamá, que el norte fundamental por ahora es la prevención de blanqueo de capitales. En otros países de América se ve mucho lo que es también políticas anticorrupción, que es muy sano que las empresas lo vayan también tomando en cuenta, y ya pues a nivel internacional en otras partes del mundo como en Europa ya es una visión más de 360 grados. Pero en el caso de Panamá, temas como no hacer capacitación al personal, temas como no cumplir con la debida diligencia básica o ampliada a clientes de alto riesgo o a proveedores, son muchas situaciones que se dan porque el cumplimiento no es algo que hago de hoy para mañana, sino que son procedimientos que se deben ir documentando en el tiempo para cuando, por un lado, para protegerte, pero por otro lado, para cuando se haga una supervisión, tengas todos aquellos materiales probatorios de que estás llevando a cabo tu cumplimiento de la normativa. Y hay algo muy importante de comentarte, más allá del tema administrativo del penal, del tema penal. Si mañana pasado hay un proveedor de tu empresa o de la empresa de alguno de ustedes que lo encuentra en algún tipo de delito y la empresa de ustedes le hizo su debida diligencia, ustedes lo conocían, ustedes hacían algo que se llama verificación ilícita y demuestran de que en base a esta investigación ustedes hicieron lo justo, pero no pudieron conocer o darse cuenta de que ese proveedor estaba en temas delictivos, eso a ustedes los ayuda enormemente frente a la eventual investigación jurídica penal que se estaría presentando en base a lo que hizo el proveedor en sus actividades delictivas. Eso es un tema muy importante. Obviamente, nadie crea una empresa con el propósito de pasar, digamos, un mal rato en un proceso penal, tal vez visitando la fiscalía, etcétera. Bueno, obviamente las personas que eran negocios ilegales sí, pero pues, nosotros acá, ¿cuáles son los puntos más importantes que debe tener un formulario de conocer a tu cliente? Muy bien. El formulario conoce a tu cliente, que es parte del proceso de debida diligencia, porque ojo, el proceso de debida diligencia, la parte de conocer a tu cliente, no es llenar un formulario y que el cliente lo firme. Es todo un proceso para conocer profundamente a esa empresa, conocer sus beneficiarios finales y conocer lo que llaman su capacidad financiera, su perfil financiero, para poder determinar si las transacciones que lleva a cabo van acorde a ese perfil. ¿Qué buscamos con la debida diligencia? En primer lugar, es conocer con quién estás tratando, ya sea un cliente o ya sea un proveedor. Y hablando de personas jurídicas, tienes que conocer cosas básicas, el nombre de la sociedad, su identificación en el registro público, que sea en Panamá o si es extranjero, su identificación tributaria, su junta directiva, su beneficiario final, que son aquellas personas que controlan esta sociedad, ya sean accionistas, ya sean socios.
tienen que conocer la procedencia de los fondos tanto de la sociedad como de esos accionistas. Una parte muy importante que a veces no se menciona tanto, en banca sí, en el aspecto de los sujetos no financieros no tanto, es el verificar en listas internacionales. Correcto. Si esos beneficiarios finales son personas impuestas políticamente o no, tienen alguna vinculación en alguna lista internacional que estén señalados, eso es muy importante. Y a veces cosas tan básicas como verificar en Google que no tengan algún antecedente o alguna noticia negativa. Es correcto. Eso no se toca tanto, pero eso es fundamental para asegurarnos, antes de iniciar una relación de negocios, de que la persona con la cual estamos contratando no tenga antecedentes o no tenga vinculación con temas ilegales internacionales y llevamos después esa mala noticia cuando se inspeccionen o pasar una noticia penal de que en efecto la persona tenía problemas y tu empresa no se dio cuenta. 100%. 100% lo que dice Henry es muy importante para que más o menos tengan, digamos, noción de qué listas hablamos. Existe la lista del FBI, la lista de la DEA, la lista de Interpol, la lista de Gafi, la lista de la ONU, y así existen otras listas, igual existen reportes que empresas privadas o particulares pueden llevar. Y a nivel del punto que mencionaba de las noticias, porque si bien es cierto, una noticia inicialmente no te va a generar un riesgo penal, pero también existe el riesgo reputacional. Ejemplo, que tú estés captando como cliente o como proveedor a una empresa o una persona natural que tenga una noticia que indique que esta persona realizó actos de corrupción en X país, en X situación. Pero el día de hoy, igual que tú contrataste, esta persona o esta empresa no ha sido condenada. Solamente, digamos, una noticia, un rumor. Pero ya ese indicio, a ti como empresa, te puede generar un riesgo reputacional. Y esto puede generar que pierdas clientes, que pierdas facturación, en casos muy dramáticos que inclusive la empresa quiebra. Entonces, por eso es muy importante tener estas dos aristas, riesgo penal, riesgo reputacional, muy presentes al momento de contratar un proveedor o viceversa en el momento de captar un cliente nuevo. Inclusive clientes que ya tengas, nunca está de más verificarlos periódicamente, porque el mundo evoluciona, las personas, las empresas hacen negocios todo el tiempo y las cosas, las desgracias suceden, ¿no? Entonces es mejor cubrirse en ese sentido. Henry, ya para ir terminando, cuéntale un poco a la audiencia qué es un PEP. Bien, PEP es una persona expuesta políticamente. ¿Y quiénes son aquellos? PEP son aquellas personas que ocupan cargos en un gobierno nacional, en un gobierno extranjero, en el cual tienen mando, tienen jurisdicción y sobre todo tienen manejo de presupuestos. De hecho, los PEPs también se incluyen en esta categoría a familiares cercanos de los mismos, a empresas relacionadas, y tú dejas de ser PEP a los 2 años de que sales del gobierno. Ahora bien, el que seas un PEP o el que un cliente o un proveedor sea PEP no quiere decir que lo vas a discriminar o que tu empresa no va a tener negocio o lo va a tener proveedor. Lo que sí hacen los PEP es que tengan lo que se llama un nivel de riesgo alto. En estos temas de compliance con enfoque basado en riesgo, se categorizan en base a una clasificación de riesgo que tiene que hacer la empresa como clientes o proveedores de nivel alto, medio o bajo. Y la distinción de esto es en el tratamiento que se le va a dar desde el primer momento cuando se le aplica una debida diligencia, que puede ser una debida diligencia básica para clientes de nivel riesgo bajo, una debida diligencia media o una debida diligencia ampliada o reforzada para los clientes que son de riesgo alto, como lo vienen siendo los PEP. Ahora, ¿por qué son de riesgo alto? Porque ahí se previene lo que viene siendo el riesgo de corrupción. Correcto. Que son esos dineros que provienen pues, del Estado y que se pueden utilizar de formas no estipuladas por la ley de la entidad gubernamental, la cual son funcionarios. Así que ese es el tema de los famosos PEP.
y de por qué se llaman esas casillas en la vida de los bancos, o la financiera, o los abogados, o sea, la casilla, si eres o no eres empleado. Sí, exacto. Eso es, digamos, un uso muy común, tanto a nivel bancario como abogado, como en la gente, pero más en el tema bancario es común en todas partes del mundo que hay una casilla que te pregunta que si fuiste una persona políticamente expuesta, si eres familiar, si tienes en cierto grado de consanguinidad con una persona políticamente expuesta, e inclusive en experiencia hay veces que por el hecho de ser PEP, ciertos bancos no te vinculan con un cliente y ni siquiera te abren cuentas bancarias. Lo cual está un poco dentro del rango que mencionabas de discriminación, pero bueno, la gente es libre de tomar los ambientes que deseen. ¿No? Bueno, Henry, creo que hemos hablado inicialmente lo suficiente. Esto es una pregunta. Esto es para que entiendan por qué necesitan una política de compliance. Si ya lo entendían, bueno, esperamos haberte dado más información, más data que puedas procesar. Y del resto, como siempre, me despido, nos despedimos, invitándolos que vengan hacia Panamá. Panamá ahora mismo se encuentra en un proceso de transformación muy interesante. Hay muchas oportunidades de negocio surgiendo. El gobierno central, la alcaldía de Panamá están haciendo las cosas bien. Hay muchos capitales curiosos con Panamá, viniendo a ver qué está pasando en Panamá. Y les recomiendo, vengan ustedes, pues vean de primera mano por ustedes mismos qué está sucediendo, porque las mejores oportunidades de negocio están ahora. Si vienes en un año, si vienes en 2 años, esas oportunidades fueron tomadas por otros jugadores y tu cancha no va a tener la ventaja que puedes tener en este momento. Y más allá de eso, recuerden la página web, la división legal, www.jsantosf.com, la división inmobiliaria, www.investmentspa.com, la división de compliance nueva, www.sffcompliance.com, los correos info@jsantosf.com, info@investmentspa.com, info@sffcompliance.com. Sin más que agregar, les pido, Henry, una despedida. Bueno, gracias Jonathan por el tiempo, gracias a los que tengan la oportunidad de ver este video y recuerden que es mejor tener el cumplimiento y desarrollarlo a estar cuando venga una inspección o cuando venga una investigación judicial viendo que se arma para intentar cumplir y mascarlo. Así que gracias por escucharnos. Sin más que agregar, nos vemos. Hasta la próxima.